este aspecto que creo que todos y cada uno de nosotros buscamos, que es poder tener esa paz, sobre todo ese descanso que el Señor nos ofrece. Y cada día nos esforzamos, creo, al menos todos o la mayoría, por encontrar esa fórmula específica en la cual podemos realmente gozar de esa tranquilidad que estamos nosotros deseando. Pero hoy vamos a iniciar una serie especial. Es basada en el autor David Platt, que ha estado manejándose durante algún tiempo con este tema del radical. Pero quisiera yo que hoy nos pudiéramos enfocar hacia lo que va a ser un desafío constante en medio de estos estudios, y es algo que nos va a ayudar a meditar y a reflexionar en el papel que nosotros estamos jugando dentro de lo que es la obra del Señor. Para muchos de nosotros, de repente, el concepto de ser salvos va ligado precisamente a esto, a poder tener una garantía de vida eterna, a poder estar ya justificados del pecado. Pero la realidad concreta de el por qué el Señor algún día se acercó a nosotros, fijó sus ojos en nosotros mismos, es precisamente para llevarnos al camino de la salvación, pero también al camino de la santificación y al mismo tiempo al camino del trabajo. Y eso es lo que nosotros debemos de estar constantemente viendo en nuestra propia vida, de cómo estamos cumpliendo con este cometido del Señor. En Mateo 20, del versículo 1 al 16, les voy a leer la Nueva Versión Internacional, dice así: Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué no han estado desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornada, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaran los que fueron contratados primero, esperaban que recibieran más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos a ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que le di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Hay mucha riqueza dentro de este pasaje, pero hoy quisiera que nos pudiéramos enfocar acerca de una cuestión importante. Dios es soberano, simplemente, y Él tiene derecho de hacer con cada uno de nosotros como a Él le parezca. Y no tendríamos que estar en ningún momento comparándonos con los demás, tratando de ser buenos o haciéndolo bueno de alguna manera y poniéndolo esto como una medida de calificación a nuestra vida. Si no, tenemos que estar atentos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, sea poco o sea mucho. Finalmente, Él nos llamó para servirle y para cumplir un propósito específico dentro de su plan perfecto. Y a nosotros no nos toca juzgar qué es bueno o qué es malo, quién hace más o quién hace menos, sino solamente el Señor. Y repito, vamos a estar siendo desafiados acerca de nuestro pensamiento y la manera como podemos nosotros vernos enfrentados hacia errores que hay muy arraigados en nuestro corazón, pero que a partir de hoy vamos a ver una óptica distinta acerca de la realidad bíblica, de lo que el Señor quiere para nosotros, fuera de posturas, fuera de responsabilidades, fuera
de cualquier ámbito que la carne nos pudiera dar en cuestión a nuestra calificación. Así que con esto en mente, les pido que podamos atender lo que el Señor nos tiene. Y para eso, Elías, hoy sí, el tiempo es tuyo. Bueno. Ok, voy a probar tantito el micrófono porque no sé, ¿se escucha bien? Sí, ya me escuché. Perfectísimo. Pues buenos días. Pues creo que aquí todos me conocen, ¿verdad? Sí, no veo caras, no, sí veo caras nuevas. Bueno, soy Elías. Pues tengo ya bastante tiempo en esta iglesia y pues hoy por hoy me toca compartirles, ¿sí? Hemos estado tocando temas, ya lo dijo Jorge, ¿no? Con respecto a un libro, sí, en específico. Obviamente viene todo bíblico, sí, todo es fundamento bíblico, sí, es radical. Solo que ya terminamos el librito naranja, sí. De hecho, allá está. No estoy haciendo promoción y me están pagando por publicidad, pero está muy bueno y creo que es muy ligero en cuestión de entender y muy, pues, entretenido entre comillas, ¿no? O sea, no te aburre con tanto terminología y demás, ¿no? El que sigue es este es más enfocado a la iglesia, ¿sí? En conjunto. Entonces, ya vamos a pasar a temas más, digamos, como grupales. Y creo que está muy bien fundamentado. Y pues también se los recomiendo, si quieren estar en sintonía con lo que se va a estar compartiendo entre Jorge y yo, les recomiendo que compren el libro, que está allá atrás, lo pueden conseguir al final del día. Ok, bueno, el título es Un pueblo radical. Sí, voy a tocar lo que es la introducción y el primer tema. Sí les pido, como todas las veces se los he pedido, sí, reglas del juego, pues teléfonos modo avión, apagados, que no sea de distracción, al menos que tengan su Biblia ahí. En mi caso, pues es más fácil buscarlo en el teléfono, pero pues que no les distraiga el WhatsApp, Facebook o cualquier otra cosa, ¿ok? Y la segunda es que no me vean a mí nuevamente, lo voy a seguir diciendo cada vez que me pare aquí. Sí, no me vean a mí en cuestión de que no es lo que dice Elías, no es lo que está haciendo él, sino es realmente lo que Dios quiere tocar en sus vidas y lo que tiene Dios para sus corazones. ¿Sí? Bueno, ¿alguien se acuerda más o menos de la definición de la palabra radical? Sí, pues está escrito. Estaba poniéndolas a prueba. Exactamente, es desde la raíz. ¿Sí? Entonces, nosotros como cristianos, radicales, estamos buscando, ahora sí que ir a la raíz, ¿sí? de todo esto, de lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y dónde encontramos eso? Es directamente en la Biblia. ¿Sí? Entonces, como cristianos radicales, que no significa cristianos extremistas, locos, fanáticos y religiosos y demás, es simplemente somos cristianos, sí, somos creyentes, somos hijos de Dios y buscamos todo bajo la raíz, ¿sí? Estamos buscando la fuente, lo que es de verdad. Entonces, es para que tengan idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Ok, hay una imagen, se las voy a describir y también quiero que lo vean. Voy a probar esto. ¿Alguien conoce esta cosa? Exactamente, es el Amazonas. En las cordilleras de los Andes, sí, unas rocas con un poquito de nieve, sí, el sol pega en la parte de arriba, ¿ok? Lo que hace es derretir y empezar a hacer que las gotas viajen a través de la montaña, ¿sí? Viaja muchísimos kilómetros hacia abajo,
Mientras la gota va tomando vuelo, se va encontrando con más gotas, ¿sí? Y van agarrando bastante velocidad, ¿ok? Esto después de unos cuantos kilómetros se convierte en un pequeño arroyuelo, ¿sí? Arroyo, riachuelo, ¿ok? Y termina en algo como esto, ¿sí? Aquí se ve muy calmadito, muy bonito y demás, pero hay unas imágenes muy impresionantes, ¿sí? Del Amazonas. De verdad es inmenso, o sea, es gigante y tiene una fuerza impresionante. Sí, incluso pueden encontrar videos en YouTube y demás. Digamos que solamente el Amazonas vierte alrededor de 200 millones de litros, ¿sí? Por segundo, ¿sí? Al mar, ¿sí? A todo el planeta, digamos, ¿sí? Y la fuerza que tiene este río es mucho más a que si juntas los ríos más importantes juntos, no le llegan a esta situación, ¿sí? Es muy poderoso esto, ¿ok? Yo creo que esta sería la solución de Trump para que ya dejemos de estar cruzando. Sí, pero bueno. Cuando la verdad de Cristo logra penetrar nuestras vidas, ¿sí? Nos aventuramos completamente, ¿sí? Primeramente deshace nuestras suposiciones de lo que es la vida y lo que es creer en Dios, ¿sí? Y nos impulsa con un empujoncito, ¿sí? A una aventura, a la obediencia y a tener una relación personal con Dios, ¿sí? A una entrega total, ¿sí? No un cachito nada más el domingo, es una entrega total, ¿sí? Pero es una aventura enorme, ¿sí? Y a lo que me lleva esta imagen, ¿sí? De lo que terminó siendo el Amazonas, ¿sí? Nosotros no fuimos creados, ¿sí? Para lanzarnos solos por la montaña, ¿sí? De la montaña hacia el río, ¿sí? Una sola gota, ¿sí? Si no se reúne con las demás, no puede causar esto. En lo absoluto, sería una gota que a lo mejor se evapora al final, ¿no? O a los metros, ¿sí? Entonces, nosotros no fuimos creados para ser lanzados uno por uno, ¿sí? Y por separado, ¿sí? Fuimos creados para estar en conjunto, ¿sí? Y pues como les digo, una gota no hace tanto efecto, al igual que un cristiano radical no hace mucho, ¿sí? Por más radical que sea, su impacto es mínimo. Hay excepciones, pero en su mayoría el impacto es mínimo. Entonces imagínense una bola de cristianos radicales, ¿sí? Pasando de montaña hacia abajo. O sea, es algo impresionante. Y no es que, sí, los cristianos somos poderosos por nuestra propia fuerza, ¿no? Sino porque estamos del lado del campeón, estamos del lado que nos provee todo, nos da todo, ¿sí? Entonces, creo el impacto que pudiese tener, por ejemplo, la congregación Álamos, hasta donde pudiésemos nosotros extender el evangelio, ¿sí? Alcanzar a tantos y poder enfocarnos en hacer discípulos, sería impresionante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que actuar como gotas para poder funcionar como un Amazonas, ¿sí? Un río del Amazonas más bien, ¿ok? Déjame ver si sigue con la otra. No importa tu posición como miembro hoy en día en la iglesia, este mensaje que estamos por compartir es para ti, ¿sí? Es para cada uno de nosotros. Este mensaje nos va a llegar, no es para los líderes nada más o para aquel que siente un llamado, ¿sí? Es para todos los cristianos. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Necesitamos gente, necesitamos creyentes más bien, listos para guiar, influir y participar dentro de la iglesia, ¿sí? La iglesia o el cuerpo de Cristo no puede estar tirado y echando la flojera, ¿no? Sabemos pónganse a pensar qué le pasa a un cuerpo humano cuando no se mueve y está comiendo y está tirado en el sofá. ¿Qué le sucede al cuerpo? Se engorda. Sí, a todos nos ha pasado eso. Sí, entonces, si el cuerpo no está movido, ¿sí?
empieza a perder funciones, empieza a tener una mala salud, se vuelve flojo, tirado, sin ganas y demás. Entonces, si nosotros pertenecemos a un cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar funcionando, ¿sí? Tenemos que estar activos. Entonces, cada creyente que está en esta iglesia y en cualquier otra iglesia tiene que estar activo y lista para guiar y participar, ¿sí? Y sobre todo, pues, influir en las demás personas. Ok, hay una pregunta un poquito complicada de leer, creo. Ok, me pasé de la diapositiva. Ok, ¿cuál es la mejor manera que tenemos de liberar al pueblo de Dios en el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, para la gloria de Dios en el mundo? La pueden leer 10 veces si quieren. ¿Cuál es la mejor manera que tenemos de liberar al pueblo de Dios en el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, para la gloria de Dios en el mundo? ¿Alguna idea? Ok. ¿Y cómo liberaremos al pueblo de Dios? ¿Sí? Porque testificando podría ser alcanzar a otras personas, ¿no? Pero ¿cómo liberamos al pueblo? Esa es una muy buena pregunta. Y de hecho vamos a tocarla. Entonces, para empezar, ¿cuál es el pueblo de Dios? Los creyentes, exactamente. Y sinceramente, creo firmemente que hay muchos creyentes o gente que dice ser creyente que está más encadenada al mundo que a estar sometido ante Dios, ante la presencia de Dios, y es una realidad. ¿Y qué tenemos ahí? Si Dios liberó al pueblo, ¿por qué seguimos encadenados? ¿Sí? Entonces, sí es una buena pregunta que yo no tengo la respuesta tal cual para ustedes, pero sí los invito a que recorramos esta serie de estudios y demás para poder resolverla, ¿sí? Para poder entenderla, porque es más profunda al decir, nada más esto ya, ¿sí? Entonces va más allá y es algo complejo, pero es algo que si nosotros haciendo conciencia, ¿sí? Y obedeciendo y siendo radicales, la podamos resolver, ¿sí? Ok. Hay una cuestión, ¿nosotros podemos estorbar o tropezar al pueblo de Dios, o sea, nosotros mismos, ¿sí? A cumplir el propósito? El propósito de Dios se va a cumplir, ¿sí? Con la gente que Él necesite, pero también tú tienes, digamos que cierta libertad de escoger tu camino, ¿sí? Puedes terminar desviado y haciendo otras cosas, o no tomar el camino estrecho e irte por el angosto, o algo como esto, ¿sí? Entonces, como quiera, Dios va a cumplir su propósito, pero nosotros mismos podemos hacer tropezar al pueblo para que pueda ser utilizado para el propósito de Dios. Espero no haberlos revuelto, ¿sí? Pero esto es posible. Y una de las cuestiones es que las actividades dentro de una iglesia pueden ser el obstáculo para que no avancemos, ¿sí? Y sí es un tema muy delicado. De verdad les pido que abran su corazón, abran su espíritu. Y no digo que sea completamente todo para la iglesia de Álamos, ¿no? Hablo en general, porque es algo que está pasando en general. De hecho, yo veo muchas cosas buenas en Álamos y actividades que realmente tienen un propósito. Y por eso no quiero que me malentiendan. Un ejemplo, se hizo una actividad muy importante hace una semana, 2 semanas más o menos, un curso de verano. El curso de verano tuvo un propósito, no fue una actividad superficial donde nada más avienten a los chamacos ahí, que se diviertan y ya está, ¿no? Unos 3 horas de libertad para los papás. Ese no fue el propósito, ¿sí? Ni entretenimiento, ni nada como eso. El propósito fue, ¿sí? Hacer que los niños llegaran a Jesús, ¿sí? Se les compartió, me dio un buen de ternura y gozo en el corazón escuchar a mi hijo decir 2 versículos en la casa, ¿no? Obviamente con la ayuda de Andrea, pero o sea, es impresionante porque es un impacto para ellos en sus vidas, ¿sí? Entonces, pero hay muchas otras actividades sin propósito. Yo no sé, yo no conozco realmente alguna actividad aquí, pero
esperemos que no nos pase, o si nos ha pasado, pues cada quien sabrá, ¿sí? Pero sí lo he visto en otros lugares, ¿sí? Y sobre todo en las macro mega iglesias, ¿sí? Que parecen centro de convenciones y lugares de club social, ¿no? Entonces, este tipo de actividades nos pueden hacer tropezar y no avanzar. Dios no ha llamado a una persona en específico, eso nos queda claro, ¿sí? ¿A quién creen que ha llamado Dios? A nosotros, exactamente, a todos, ¿sí? A un pueblo, ¿sí? Dios llamó a un pueblo. ¿Por qué razón tendría Jesús entonces el juntar judíos con gentiles y volverlos un solo pueblo? ¿Sí? ¿Qué dice Pedro acerca de nosotros? ¿Que somos qué? Linaje escogido, ¿sí? Y como linaje escogido, ¿qué tenemos que hacer? Proclamar el Evangelio, ¿sí? ¿Qué dice la Gran Comisión? Sí, tenemos que ser discípulos, tenemos que compartir el Evangelio, ¿sí? Esa es la prioridad, ¿sí? Como pueblo de Dios, tenemos que actuar en conjunto, ¿sí? No podemos ser individualistas en esto, tenemos que ir en masa, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere Dios hoy en día? Quiere dar a conocer su sabiduría a través de nosotros, pero ¿cuándo lo quiere? Ya, ahora, ¿sí? No está esperando a que tú estés listo a ser un excelente predicador o conferencista o el mejor teólogo de la palabra o algo como eso. Él quiere utilizarte en este momento para poder esparcir su sabiduría y su amor, ¿sí? Para que se haga justicia, ¿ok? Entonces, no detengamos esto ni tampoco nos distraigamos con actividades que no traen nada trascendente en nuestras vidas, ni mucho menos al propósito de Dios. Que necesitamos compromiso primero con la iglesia, ¿sí? Tenemos que tener una obediencia inquebrantable, ¿sí? No podemos seguir viviendo como vivíamos antes, tenemos que hacer algo al respecto, más bien tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas para que esto sea posible, ¿sí? Pero es una obediencia inquebrantable colectiva, ¿sí? Como iglesia tenemos que ser obedientes, ¿sí? A lo que dice la palabra. Y si la palabra dice que vayamos a ser discípulos, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Sí? Ok, nuevamente me salté la diapositiva, perdón. Exactamente, ahí está. Necesitamos compromiso con la iglesia y una obediencia inquebrantable colectiva con el objetivo de proclamar el Evangelio, ¿sí? Esto es muy importante. Ok, permítame un segundito. Perfecto. Ok, la tiranía de lo bueno, así se llama el primer capítulo. Aquí pusimos que las cosas buenas de la iglesia se pueden convertir en uno de los peores enemigos de los cristianos. Suena muy interesante esto y hasta pudiese la gente levantarse. ¿Cómo es posible lo que estás diciendo, no? Si realmente nuestro enemigo principal, ¿quién es? Satanás, es el pecado, es el mundo, ¿sí? Pero hay cosas en el mundo, ¿sí? Que pueden ser sutiles, ¿sí? Y pueden incluso entrar en tu vida o entrar en una iglesia, ¿sí? Si nosotros se lo permitimos, si permitimos que Satanás entre por un orificio suficiente para hacer de las suyas. Entonces no podemos permitir eso. Y una de las cosas es esto, ¿sí? Nuevamente, pregunta para ver si están despiertos. ¿Cuál es la actividad principal de una iglesia? Proclamar el Evangelio, ¿sí? Proclamar el Evangelio y hacer discípulos, ¿sí? Entonces tenemos que encargarnos de hacer discípulos, ¿sí? Entonces eso es lo más importante. Todas las demás actividades tienen que tener esta base. Si la actividad no tiene esta base, entonces habría que preguntarnos si realmente está funcionando o si es necesario, ¿sí? Lo último que nosotros queremos, lo que tú y yo queremos,
es desperdiciar toda nuestra vida, ¿sí?, en actividades religiosas desprovistas de productividad espiritual, ¿ok? El estar activos, entre comillas, pero sin extender el reino de Dios. Eso es a lo que les quiero comentar, ¿sí? Si la actividad en tu vida o en la iglesia, ¿sí?, no tiene como propósito extender el evangelio o hacer discípulos, entonces algo ahí no está bien, ¿sí? Algo tenemos que valorar nuevamente, ¿sí? Esto es muy importante. Si hacemos nosotros lo bueno, ¿sí?, esto podrá ser el obstáculo para dejar pasar lo mejor, ¿sí? Y me refiero a lo mejor es lo que Dios quiere, ¿sí? Lo bueno será obstáculo para lo mejor, ¿sí? Lo mejor para la iglesia. Esta imagen está fuerte. ¿Sí? Lo mejor dentro de los planes de Dios, ¿sí? No lo mejor en que, sí, la mejor pantalla, la mejor alabanza, las mejores instalaciones, ¿no? Las mejores actividades para los jóvenes, ¿sí? No se trata de eso, ¿sí? Sino lo mejor viene siendo el que dentro de esa actividad se pueda proclamar el evangelio y se puedan hacer discípulos, ¿sí? Si, nuevamente se lo repito, si no hay como propósito eso, ¿sí?, entonces es una actividad que puede sutilmente desviarnos de nuestra atención y desviarnos de gastar energía, recursos, etcétera, 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 ¿sí? Espero no esté pasando en estos momentos. Ok. Dios nos demanda, ¿sí?, a que sacrifiquemos lo bueno para experimentar las grandes cosas que tiene para nuestra vida, ¿sí? Y lo siguiente que tenemos que hacer es poner las cosas sobre la mesa, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Y esto incluye que consideremos lo bueno en nuestras vidas en la iglesia y lo pongamos todo delante de Dios, ¿sí? Todo lo que es, lo que hacemos, lo que vivimos y demás, todo tiene que estar en la mesa delante de Dios, ¿sí? Y sobre eso pedirle a Dios que nos enseñe sus prioridades, ¿sí? Él va a elegir cuáles son las prioridades y el propósito de cada una, ¿sí?, de estas cuestiones en nuestras vidas. El evangelio mismo impone a la iglesia el poner todo lo que tenemos y hacemos y preguntarle lo siguiente: ¿qué tenemos que eliminar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Y qué tenemos que dejar? ¿Qué tenemos que dejar? Lo que se tiene que quedar, ¿sí? Sin moverle ni modificarle nada, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, ¿sí?, antes de empezar a hacer más cosas. ¿Alguien me puede dar una definición de lo que es la iglesia? ¿Qué es la iglesia, aparte del cuerpo en Cristo? Otra definición que me puedan dar. El lugar, yo creo que sería a lo mejor el templo o sería una construcción. Sino la iglesia, que sabemos que es el cuerpo de Dios, ¿qué otra definición le podemos dar? La esposa de Cristo, esa es muy buena. ¿Qué otros ejemplos? Vamos, si pueden. Ok, sí, son buenas definiciones, exactamente. Aquí lo que pusimos es, sí, son creyentes que renunciaron a sus vidas pasadas para seguir ¿a quién? A Cristo. Exactamente. Renunciaron a todo. Y lo que estuvimos viendo en las sesiones pasadas es que el costo del discipulado, ¿sí?, el costo de seguir a Cristo, ¿sí?, una entrega total. Sabemos que la salvación es gratuita, ¿sí? Pero el seguir a Cristo, nos cuesta todo, absolutamente todo, ¿sí? No puedes conservar tu vida vieja en lo absoluto, tienes que dejarlo todo. Y es algo que a nosotros así de, no sé, hay cosas que no puedo dejar, o hay cosas que
que me cuestan, y es que qué tal si pierdo amigos, y es que qué tal si pierdo mi estilo de vida y mi reputación, y que bla, 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 bla. Hay muchísimas cosas, ¿sí? Cada quien tendrá lo suyo, ¿sí? Pero esa es una de las definiciones, ¿sí? Creyentes, seguidores de Cristo, renunciaron a todo, ¿sí? Y de la misma forma, nosotros tenemos que renunciar a lo que Dios pida que renunciemos en cuestión de actividades, propósitos, planes, sueños, deseos, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay cosas que tenemos que permitir que Dios haga lo suyo. No nosotros mismos no forzarlo o tomar la decisión por Él. Tenemos que dejar que Dios haga lo suyo. Y a lo que se me viene a la mente es esta imagen. No es un circuito de computadora ni nada, porque está como medio borroso. Pero ¿alguien distingue bien esto? ¿Y saben de qué inundación es? Exactamente, es de Nueva Orleans. ¿Qué fue más o menos en el 2004, 2005 tal vez? 2004. Fue antes, eso es lo que no sabía, si fue antes de Vilma o Wilma, no sé cómo se pronuncia. Fue antes, ok. Y fue impresionante, o sea, nosotros lo vivimos con Wilma, ¿no? O sea, fue algo impresionante la destrucción que hizo la inundación, pero nosotros no teníamos una presa. Tal vez sí se cruzó el mar con la laguna y sí hubieron partes afectadas, pero esto fue catastrófico. O sea, sí estuvo recio, ¿sí? De hecho, el autor del libro de Radical tenía una casa entre estos lugares, ¿sí? Y la perdió todo. Y él da una reflexión muy interesante acerca de esto. Nosotros necesitamos poner nuestra vida, ¿sí? La iglesia, las prioridades, nuestras posesiones, las propiedades, incluso los planes, las estrategias, nuestras esperanzas y nuestros sueños, ¿sí? Frente a esta, no diré tormenta, ante esta, ¿cómo se llama? Presa, que realmente esto fue lo que causó la inundación, sí, rompió la presa y sí, todo el agua por todas partes y demás. Ponerlo enfrente de esto, sí, no lo hablo como una parte autodestructiva, sí, y pedirle a Dios que rompa, sí, el dique, que rompa la presa, que rompa la barrera y arrase con todo lo que sea innecesario en nuestras vidas. Exactamente todo, ¿sí? Y sé que es algo que se requiere mucha valentía de pedir, ¿sí? Porque no sabemos lo que estamos por pedir, ¿sí? Pero yo creo que es sumamente necesario como iglesia, ¿sí? Como individuos, como hijos de Dios, que se lo pidamos a Dios, que permitamos que se haga posible, ¿sí? Señor, te entrego todo, ¿sí? Y Señor, te entrego todo como iglesia, ¿sí? Como conjunto, y rompe la presa, ¿sí? Arrasa todo lo que no se necesita, ¿sí? Y mantén, seguramente va a pasar, mantén lo que se tenga que quedar, ¿sí? Lo que esté firme, lo que tú permitiste, ¿sí? Lo que tú fomentaste, ¿sí? Perdón. Y pues que reconstruya, ¿sí? Nosotros mal reconstruimos nosotros construimos mal la ciudad por completo, ¿sí? Entonces necesitamos pedirle a Dios que haga estas tres facetas, ¿sí? Arrasa con todo lo necesario, ¿sí? Mantén lo que tú desees que se mantenga y reconstruye, ya es todo de nuevo, ¿sí? Pero bajo tu voluntad, no empecemos otra vez a construir las cosas a nuestra manera y demás, ¿sí? A llenarnos de cosas que no son necesarias ni que no estén ayudando a extender el evangelio ni a ser discípulos, ¿sí? Okay. Estas preguntas son importantes como iglesia, ¿sí? Primero, ¿estamos dispuestos a obedecer? ¿Sí? Ante tal petición que estamos haciendo con Dios de pues rompe la presa,
Después de eso, ¿realmente estamos dispuestos a obedecer? ¿Sí? ¿Cómo nos podemos mover como iglesia para cumplir la gran comisión? ¿Sí? Quien tenga lápiz y cuaderno o tenga teléfono, buena idea, Norda, tómale foto, ¿sí? Para que se lo lleve de tarea en casa y también se haga las preguntas, ¿sí? ¿Cómo nos podemos organizar como iglesias para cumplir la gran comisión? ¿Cómo usamos nuestros recursos, ¿sí? Personales y también de la iglesia para cumplir la gran comisión, ¿sí? Nuestros programas son los mejores para hacer el evangelio, para avanzar el evangelio, perdón. ¿Cuáles podemos cambiar o quitar para abrir paso a lo mejor? ¿Valen la pena el tiempo, los recursos y la energía? Y la más importante, extiende el evangelio. Ahí me faltó ponerle, crea discípulos. ¿Sí? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Ahorita nos va a tocar leer. Ok. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto de las actividades, ¿sí? De no poner nuestras tradiciones o nuestros propios pensamientos y visiones y creencias, ¿sí? Por arriba de la verdad de Dios, ¿sí? No podemos aferrarnos a esta idea, ¿sí? No podemos dejar que nos exaltemos a nosotros mismos por el trabajo que hacemos y, yo hago buen trabajo, no pienso mover nada de aquí, ¿no? Sobre la voluntad de Dios. Si Dios quiere que esto se elimina y punto, ¿sí? Porque a lo mejor no traía un propósito, no trascendía nada, ¿sí? Tampoco podemos poner nuestros sueños por arriba de los deseos de Dios, no se puede, ¿sí? No como hijos de Dios, ¿sí? Y tampoco podemos poner nuestros planes por arriba de las prioridades de Dios, ¿sí? Por eso les digo, sobre la mesa Él pondrá prioridades, Él quitará lo que sea necesario, ¿sí? Y Él enseñará el propósito. Ok, ya que tenemos más o menos toda esta cuestión, tenemos que empezar a tener un cambio de enfoque, ¿sí? Y estos versículos nos van a ayudar a entender, ¿sí? El por qué tenemos que estar pensando de esta forma. Ok. Tenemos que reorganizar como iglesia, ¿sí? Nuestras prioridades con respecto a nuestro tiempo, dinero, ¿sí? Nuestro nivel personal, ¿sí? Y demás. Tenemos que empezar ahora sí que a acomodar las cosas, ¿no? Permitir que Dios más bien acomode todo esto. ¿Alguien ha leído Santiago 2? ¿Sí? ¿Y se acuerda más o menos de lo que habla Santiago en su capítulo 2? Pero no estaría mal leerlo, ¿verdad? Espero si nos dé tiempo. De hecho, sí, 14 a 17 vamos a leer, de hecho. Pero, sí, yo creo que vamos a leer nada más los capítulos en vez de leer todo el capítulo. Ustedes ya lo leen en casa para que nos dé tiempo de concluir, ¿sí? Pero prácticamente nos enseña que hay urgencia en el mundo, ¿sí? Que como hijos de Dios tenemos que actuar, ¿sí? Tenemos que suplir esas necesidades y si nosotros no estamos trabajando, ¿cómo podemos llamarnos verdaderos hijos de Dios? Ok, vamos a leer primeramente Proverbios 14, por favor. 14, 31. A ver, un tantito. Híjole, ¿qué crees que sí lo encontré? Sí sirve ¿verdad, Hugo o Jorge? ¿Sí? Perdón, es que no les presenté a mi... que luego esta cosa suena. Mi compañero de Biblia. Ok. ¿Me ayudas, Joan, con Proverbios 14:31, por favor? Oprimir al pobre es afrentar al Creador. Tener misericordia del pobre es honra a Dios. Sí. Entonces,
empezamos a cambiar la cuestión, ¿sí? Ya no se trata de nuestras actividades, de nuestros propósitos, de nuestros sueños, sino empezamos otra vez a enfocarnos en las necesidades de los pobres. Y una de las cuestiones es que no podemos ignorar ni oprimir, ¿sí? Y no tener misericordia del pobre. Lo estuvimos viendo en las sesiones pasadas, ¿sí? Lo complicado que está nuestro mundo hoy en día, en donde sea, ¿sí? Hay pobreza y necesidad, y nosotros como hijos de Dios no podemos negarnos, no podemos hacernos los ciegos y no actuar ante esta situación, ¿sí? Vamos a leer ahora el de Proverbios 21:13. 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre tampoco será escuchado cuando pida ayuda. Ok, es un precepto de Dios, es una obediencia, ¿sí? Es un consejo de Dios, ¿sí? Ok, ahora el 28:27, por favor. 28:27. El que da al pobre nunca a pobre llegará. El que se niega a verlo será maldecido. Ok, hasta hay maldición por apartar tus ojos, ¿sí? Al necesitado. Entonces, empecemos a enfocarnos en actividades que suplan, ¿sí? Yo creo que para Dios esto es prioridad, ¿sí? No quieres maldiciones en tu vida, pues empieza a darle al pobre, empieza a atenderlo, ¿sí? Entonces, en vez de enfocarnos, no voy a criticar nada, pero es un ejemplo, ¿sí? Imagínate que, no sé, todos los domingos nos encargáramos de hacer carnitas asadas y ver películas como iglesia, con tal de convivir, ¿ok? Pues, suena interesante, suena chido, ¿no? Pero, ¿qué está sirviendo? Sí, nos estamos divirtiendo entre nosotros, pero ¿y el pobre y el necesitado? Si quitáramos, digamos, que existiera esa actividad aquí, si quitásemos esos tipos de actividades y enfocáramos en, hey, y si cada 2 veces al mes nos vamos a un lugar, una comunidad complicada, un barrio marginal donde se necesite pues ir a compartir, ir a ayudar, ir a repartir incluso hasta despensas o cosas como esas, pues ¿por qué no hacerla? ¿Sí? Si necesitan ayuda en, no sé, vamos a poner que para algún pueblito de Mérida, y en vez de, no, pues ya enviamos la ayuda, ¿no? Pues ya está, cumplimos, ¿no? Tin, palomita, ¿no? Nos enfocamos no nada más en mandarla, sino también en acompañar e ir a hacer el labor de necesidad en esos lugares, ¿sí? Yo creo que eso cambiaría la perspectiva completa de la iglesia, ¿sí? En general, y hablo de la iglesia no solamente de Álamos, sino de todas partes, ¿sí? Porque si no es esta imagen de Homero Simpson, de un cuerpo en Cristo que está ahí tirado viendo la tele, ¿sí? Alimentándose, nutriéndose y engordando, ¿y para qué, no? Si no gasta energía, ¿sí? Entonces necesitamos un cuerpo saludable, un cuerpo movido. No es que, no, pues que yo cumplo con el diezmo, no, pues es que yo ya participé en el curso de verano, no, yo ya cumplí. No, es, vamos como iglesia y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a encontrar nuevas formas de alcanzar a los necesitados, a esparcir el evangelio y también a ser discípulos, ¿sí? Y incluso en sus vidas entre la semana, sí, que yo sé que estamos muy ocupados, etcétera, estaría bien que pues, entre semana pues se juntaran para poder alcanzar a otros, ¿sí? Y pues si se encuentran en un momento de que no, pues es que pues no puedo hacer que todos me acompañen a mi trabajo, pero si dentro de mi trabajo yo puedo hacer también el mismo labor, ¿sí? De compartir el evangelio, ¿sí? En vez de estar en el teléfono viendo el WhatsApp en mis ratos libres o en la computadora o cosas como esas, ¿por qué no ocupamos el tiempo para ese tipo de cosas? De prioridades, de actividades que sí valen la pena, ¿sí? Y no le hablo a ustedes, me hablo a mí mismo también, ¿sí? No crean que es de mí para ustedes, es Dios para todos nosotros, ¿ok? Vamos a leer Mateo 25. De hecho, a lo mejor y se acuerdan de este versículo porque como lo repetimos en todas las sesiones pasadas, pero es importante, sí, porque es Cristo, es Dios hablándonos directamente. Espero que sí sea, sí es ese.
25, 31, 46. Por favor, Joan. Cuando se sentará en su y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Okay. Si llegas al 46, ¿verdad? ¿Sí? Hasta el 46. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te serví? De cierto les digo que los más pequeños tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos serán al castigo eterno, a la vida eterna. Bueno, espero que sí hayan seguido la lectura porque no se escuchó. Sí, ok. Bueno, la pregunta es: ¿qué quieren ser? ¿Cabritos u ovejas? ¿Izquierda o derecha? No cuestiones políticas. Sí, pero ¿qué quieren ser? ¿Izquierda, derecha? ¿Quieren ser los bendecidos, los maldecidos? Pues está padre tener los cuernitos para pegar, ¿no? Haciendo topes, pero no queremos ser cabritos, sinceramente. Cada uno tiene su destino y es a lo que si pueden analizar un poquito este pasaje, se van a dar cuenta que estas personas ni se dieron cuenta que estaban sirviéndoles directamente a Dios, ¿no? Entre comillas. O sea, pues, ¿en qué momento hicimos esto para ti, Dios, no? No, pues es que entre que lo hiciste a los más pequeños, lo hiciste a mí, refiriendo a la gente indefensa, a la gente necesitada y demás, ¿sí? Entonces, pues bienvenidos, o sea, están dentro de mi reino. Y los otros, yo supongo que estaban tan concentrados en sus actividades cotidianas de su día a día, actuando como una iglesia floja y que se engordaba a sí misma, llenándose de actividades superficiales y de cosas que no extendían el evangelio y no creaban discípulos. Y pues ¿en qué momento, no? Nunca te vimos estar así. Pues es que estabas bien ocupado haciendo todo esto que no atendiste al que necesitaba, ¿sí? Entonces ahí es donde, o sea, nos pega así directo, decir, híjole, o sea, no me esperaba esto, ¿sí? Entonces no nos hagamos los ciegos como hijos de Dios. Nosotros tenemos un llamado y tenemos que atenderlo y, como dijimos en las preguntas anteriores, hay que obedecer, ¿sí? Tenemos que ir sobre eso. Esas son las actividades que nos va a hacer crecer como iglesia, ¿sí? Y es algo que, por ejemplo, día a día André y yo ponemos en oración y nos ponemos a pensar semana tras semana y pues ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, esto es algo que les comparto personal. ¿Qué podemos hacer, sí, como líderes de jóvenes para que los jóvenes no se llenen de cosas de entretenimiento, no se llenen de actividades innecesarias, sí, sino se llenen de la palabra de Dios? Y no solamente eso, sino que podamos salir a extender el evangelio, sí, y poder hacer discípulos
De verdad, qué bendición sería escuchar, no, pues es que Joan está discipulando, ¿no? Imagínate, ¿ya ves? Yo sé que si quieres, Joan. Está genial, ¿no? O sea, que de repente me digan, oye, no, pues, Luan salió digo, está muy chiquito ahorita, pero en el futuro, ¿no? Luan salió a compartir con sus amigos de la iglesia a tal par que dices, órale, no manches, está padrísimo, ¿no? Entonces, son cosas que, por ejemplo, para los jóvenes sería, o sea, fundamental. Y es un trabajo arduo, créanme. Y eso se los comparto, o sea, personalmente, es un trabajo muy difícil, ¿sí? Pero es algo que sé que trasciende y sé que tarde o temprano nosotros sembramos la semilla todos los domingos. ¿De qué nos sirve estarles poniendo música muy padre? Que sí les ponemos música también para que se sientan relajados, pero, o sea, el chiste no es venir a escuchar buena música, comer chucherías y ver una película, ¿no? Oh, está muy padre tu iglesia, ¿no? Qué didáctica, ¿no? No, o sea, el chiste es que ellos entiendan el propósito en sus vidas, ¿sí? Y qué pueden hacer al respecto con eso, ¿sí? Y esto también pues como petición personal, papás, ayúdenos con esto también, ¿sí? Créanme que nosotros solos no podemos, pero como iglesia sería muy distinto, muy distinto. Nosotros no podemos arreglar a nadie, ¿sí? Dios es el que hace el trabajo, pero tenemos que trabajar en conjunto, ¿sí? Es muy importante. Créanme que así como ustedes están preocupados, yo también estoy preocupado, ¿sí? Y qué más me encantaría que el grupo de jóvenes, no me importa que sea gigantesco, ¿sí? Pero el grupo que llegue a estar, ¿sí? Esté muy, muy, muy fuerte, muy sólido y pudiese salir a trabajar y estar compartiendo. Pero créanme, y de verdad se los digo, de verdad, no podemos ser un centro de entretenimiento y todo. Está muy padre, sí vamos a, pues de vez en cuando a cotorrear, a salir a divertirnos, pero no puede ser lo principal, ¿sí? Necesitamos trabajar en conjunto para poder salir adelante como iglesia, de verdad. Sigamos con Santiago 2, por favor. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe, si no tiene obras, está muerta. Sí. Dios nos salvó, ¿sí? De estar, de estos rituales que se tenían que hacer para ser salvo y todo esto, ¿no? Para poder, tener, ¿cómo explicarlo? A ver, para que no me malinterpreten. Nos sacó de las tradiciones, nos sacó de las tradiciones, ¿sí? Y de todas las buenas obras, ¿sí? Que nos hacen pensar que nos va a hacer salvos. No, Él nos salvó por su gracia, pero nos salvó de esas obras, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos pongamos a trabajar, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no es, sí, bueno, tienes hambre, pues come, trabaja y consigue tu dinero, ¿no? O sea, no es eso, es, necesitas algo, puedo ayudarte, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar a esta gente? Entonces tenemos que ocuparnos de esta parte. Y primera de Juan 3, ya vamos a terminar. Primera de Juan 3, 16 a 18. Bueno, vamos a hablar del 15 al 18. Sí, creo que sí es 15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ok? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si nosotros no podemos atender lo que Dios nos pide que obedezcamos? ¿Sí? A lo que Dios pide que atendamos. Entonces, queremos
realmente vivir lo que es ser seguidor de Cristo, aquí hay un chorro de mandatos y cosas que tenemos que obedecer y aparte muchos vienen con recompensa, ¿sí? Vienen con promesas muy bonitas, pero la Biblia es directa y yo no tengo por qué suavizar las cosas. Por eso es que lo leemos directo y solita habla la palabra, ¿sí? Bueno, ya para concluir, pero empieza a cambiar un poquito la perspectiva sobre las actividades que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Una de las cuestiones es que, bueno, pues tal vez no somos una iglesia, macroiglesia gigantesca, pero somos una iglesia muy unida y creo que pues todos estamos bendecidos con un trabajo, con casa, con incluso un vehículo y con el hecho de poder salir a desayunar después de la iglesia, en la casa o en donde sea, pero tenemos ese privilegio y como lo vimos en las clases pasadas, nosotros, ¿sí? Somos la gente rica, ¿sí? No somos millonarios como Bill Gates o esa gente que sí está super en otro nivel, ¿no? Pero nosotros tenemos esas riquezas, ¿sí? Y yo creo que no es necesario obtener todas las riquezas del mundo o esperar a que seamos una macroiglesia, ¿sí? O ser un superempresario para decir, ahora sí, voy a diezmar, ahora sí, voy a usar mi dinero y mis recursos para los que lo necesitan, ¿no? Entonces, con lo que tienes es más que suficiente, Dios te va a bendecir con lo necesario, ¿sí? Con lo que necesitas, ¿sí? Pero no solamente se hablan de recursos materiales, sino también de tu tiempo, ¿sí? De tu esfuerzo, ¿ok? ¿Sí? De tu disposición para hacerlo, ¿sí? No es voy de ahora sí, bueno, está bien, a partir de ya la próxima semana voy a agarrar el sobre y le voy a poner dinero, ¿no? No se trata de eso, ¿sí? Se trata de estar activos en la iglesia. Entonces no se requiere grandes recursos para hacer el propósito de Dios. Yo creo que Dios espera que con lo que tengas seas agradecido y con eso mismo lo puedas disponer para la obra de Dios, ¿sí? Y pues bueno, primero tenemos que aprender primero debemos aprender a desprendernos de las cosas para liberar al pueblo de Dios, o sea, nosotros mismos, ¿sí? No podemos dejar que seamos un pueblo encadenado, tenemos que darnos cuenta que ya ni siquiera estamos amarrando y estamos arrastrando cadenas que son innecesarias, ¿sí? Y la otra es que juntos debemos dar este paso de sometimiento y obediencia y encontraremos, perdón, ya lo leí mal. Perdón, ahora sí, cuando juntos demos este paso de sometimiento y obediencia, encontraremos que hemos entrado a formar parte de un movimiento dentro del pueblo de Dios, que está dedicado a convertir en realidad los propósitos divinos, ¿sí? Esa es nuestra meta, ¿ok? Entonces, pues digo, como miembro de la iglesia, pues veo yo esta necesidad en la gente, la verdad que sigo orando y sigo pidiéndole a Dios, Señor, muéstrame el camino y quítame todo lo que me estorba y enfócame en lo que es necesario, pero también lo pido por la iglesia. Entonces, de verdad, espero que pues a través de estos estudios y como Dios vaya trabajando en nuestras vidas, pues empecemos a cambiar el enfoque de las cosas, ¿sí? Nuevamente, es un trabajo colectivo, no es, si a ti ya Dios te llamó, ya, adelante, ¿no? Ya, hazlo tú. No, es todos, es colectivo, somos un pueblo, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es la primera lección el primer capítulo o sesión de esta lección. Pues espero que sea de provecho para sus vidas y pues bueno, yo creo que con esto terminamos. Nada más, si alguien me puede ayudar a orar, se los agradecería muchísimo. ¿Alguien en especial o de docracia? Ustedes dicen. ¿No? ¿Sí? Ok.